Por primera vez en casi 3 meses, 10 regiones en el país tienen menos del 90% de ocupación de camas críticas. Mientras tanto, se informó este viernes de 127 muertes por COVID-19 y 6.903 casos nuevos. Para hablar sobre estos temas nos acompaña el doctor Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias por acompañarnos, doctor, esta tarde. Buenas tardes, Marco. Doctor, primero, quisiera saber qué es lo que refleja esta cifra, estas regiones que ya están bajando en su ocupación de camas críticas. ¿En qué situación, a qué situación epidemiológica nos lleva esta información? Bueno, eso es consecuente con la reducción en el número de nuevos casos que hemos estado observando en las últimas semanas. Todavía sigue alto, como usted lo mencionaba, hoy día tuvimos 6.900 en el reporte hasta el día de ayer, lo cual no es bajo, pero estamos bastante más bajos que los más de 9.000 casos que llegamos a tener. Y eso entonces se relaciona con el número de personas que requieren hospitalización, que requieren ventilación mecánica, que se ha ido reduciendo. En este momento ya estamos con menos de 2.500 personas en Chile, que es un número bastante elevado de todas maneras, pero menos de 2.500 en ventilación mecánica. Llegamos a estar con más de 3.000. Y eso ha seguido bajando. Esperamos que esa tendencia se mantenga y eso depende en buena medida de la conducta de las personas en las semanas que siguen. Ahora, ¿qué ocurre, doctor, en la región de Magallanes? Porque si bien en general, a nivel nacional, hemos visto en estas últimas semanas una baja sostenida o en algunos casos alzas y bajas, pero en general la tendencia va a la baja en los niveles de positividad. Sin embargo, en la región de Magallanes la tasa de incidencia sigue manteniéndose en un nivel alto. Sí, eso es una situación bien preocupante. Lo que sabemos es que la mayoría, más de cerca del 80% de las personas de los nuevos casos, corresponde a personas que aún no habían recibido su vacunación completa, según la información que han entregado las autoridades sanitarias de la región. Así que eso puede explicar lo que está ocurriendo, que es muy preocupante, y eso llevó nuevamente a cuarentena a toda la región. Pero esperamos que siga avanzando rápidamente el proceso de vacunación y volver a insistir que no es suficiente, sino que se requiere que además las personas sigan siendo muy cuidadosas en las medidas de autocuidado para que realmente esto no vuelva a ocurrir. Pero insisto que la información es que la mayor parte de esas personas, de los nuevos casos, corresponde a personas que todavía no habían recibido su vacunación completa. Desde la Universidad de Magallanes indican que habría, al parecer, 9 mutaciones que no han sido detectadas en otra parte del mundo que también estarían incidiendo en estas cifras. ¿Cuán probable es que estas mutaciones sigan afectando e incidiendo de esta forma en las cifras, sobre todo en regiones? Sí, recientemente se ha publicado esa información acerca de esta nueva variante que se ha identificado, pero hay que ser bien claro, y los mismos autores así lo señalan, no se ha establecido con certeza que estos cambios y estas mutaciones expliquen, ¿no es cierto?, una mayor transmisibilidad y una mayor agresividad de este virus. Eso requiere investigaciones adicionales, pero existe sí, efectivamente, la mayor parte de los virus que se han aislado contienen esas mutaciones que usted ha señalado. Eso ya está estudiado y reportado, pero la asociación con mayor transmisibilidad y mayor agresividad queda por demostrar todavía. Ahora estamos a puertas, doctor, de un proceso eleccionario, 2 días de elecciones que se espera que sean bien masivas. ¿Qué opina usted, por ejemplo, de las medidas que se han adoptado para enfrentar este proceso eleccionario, las medidas sanitarias para evitar contagios, para evitar algún riesgo sanitario para los electores y también para los vocales de mesa, los facilitadores de este proceso? Bueno, yo creo que las medidas son muy completas y debiera ello funcionar igual de bien que lo que ocurrió para el plebiscito de octubre, que recordemos que fue en un solo día, pero obviamente en estas elecciones son un poquito más complejas. Hay que votar, digamos, 4 papeletas distintas, ¿no es cierto?, elegir entre muchos candidatos, y por lo tanto eso va a tomar un poco más de tiempo. O sea, probablemente pueden haber filas un poco más largas, pero como se ha distribuido en 2 días, eso debiera permitir que se cumplan estrictamente las medidas que están establecidas en términos de aforo, de distancia,
etcétera. Y recordar a todas las personas que cuando concurran a los lugares de votación, ¿no es cierto?, utilicen todas las medidas de protección personal, la mascarilla que cubre nariz y boca, ¿no es cierto?, aseo frecuente de manos, pueden llevar su alcohol gel, mantener siempre las distancias que están establecidas, llevar su lápiz, ¿no es cierto?, y con ello yo no me parece que vaya a existir ningún riesgo de nuevos brotes a raíz de este proceso. Por supuesto, si personas se reúnen fuera de los lugares, ¿no es cierto?, se sacan sus mascarillas, etcétera, pueden ocurrir brotes, pero no por el proceso eleccionario que está muy bien reglado, me parece a mí. Ahora, durante esta semana surgió la noticia de que en Estados Unidos las personas vacunadas se les va a permitir no seguir utilizando mascarillas en espacios abiertos, por ejemplo. No así, hay puntos específicos, lugares específicos que sí van a tener que seguir utilizándose, pero hay otros lugares donde ya no van a tener la obligación de utilizarlas. ¿Qué opina usted sobre esta medida? La Organización Mundial de la Salud ha sido bien crítica también respecto a esta decisión adoptada por Estados Unidos. Bueno, yo creo que al respecto que hay que ser bien cuidadoso, sobre todo en esta etapa en que todavía seguimos teniendo muchos casos activos, y nuestra recomendación es que las personas, aunque estén vacunadas, sigan usando sus mascarillas, ¿no es cierto?, cuando salen de sus hogares. Hay algunas situaciones en que ya está permitido retirarse la mascarilla, por ejemplo, cuando uno está practicando deporte, cuando está trotando, cuando está andando en bicicleta, no es necesario en ese momento, pero en el momento en que se encuentre con otras personas y sobre todo que concurra a lugares cerrados, sí nosotros recomendamos que ello se siga utilizando, pero algo que eventualmente en el futuro podría suceder, ¿no es cierto?, que se pudiera ir liberando un poco más esta recomendación. Por ahora, al menos en nuestro país, yo no lo recomendaría. Claro, pero en Estados Unidos, de todas formas, la polémica está en que la Organización Mundial de la Salud, por una parte, dice que la vacunación por sí sola no es suficiente para contener la pandemia y que de todas formas se debiera mantener la utilización de las mascarillas. Bueno, yo coincido en el sentido de que todavía falta mucho para considerar que la vacunación va a ser suficiente para ir liberando, ¿no es cierto?, y permitiendo dejar de utilizar estas medidas de autocuidado. En el mismo Estados Unidos, el porcentaje de la población que ha recibido la vacuna todavía no alcanza para hablar de efecto de inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño. Así que yo creo que se han adelantado un poco a lo que debiéramos hacer. Así que yo en ese sentido coincido más con la Organización Mundial de la Salud, de que son medidas complementarias, el uso de las medidas de autocuidado más la vacunación. Otra cosa es todo este tema que hemos conversado, si la de tener una certificación, un carnet verde, ¿no es cierto?, que las personas que están vacunadas puedan circular un poco más y hacer más actividades que las que todavía no lo han recibido. Pero las medidas de autocuidado me parece que deben mantenerse por ahora. Ahora quiero que nos mantengamos en Estados Unidos, pero en otro aspecto de la información relativa al COVID-19, la vacunación en niños o en adolescentes en específico. Se anunció que Pfizer va a comenzar a vacunar a adolescentes entre 12 y 15 años. También ahí hay una polémica con la Organización Mundial de la Salud porque la OMS dice por su parte que es preferible privilegiar la vacunación de las personas adultas que podrían tener mayor riesgo de contagio. Esto con el objetivo de contener la pandemia a un nivel un poco más global. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es porque también hay otras personas que dicen, u otros especialistas que indican que la vacunación en niños también podría contribuir muchísimo a poder superar la pandemia. A ver, todo depende del escenario donde nos estamos moviendo. Si se trata de un país que tiene amplio acceso a las vacunas y libre disponibilidad de ellas, como lo que está ocurriendo en Estados Unidos, incluso hay gente que está viajando de otros países a vacunarse a Estados Unidos. Bueno, simultáneamente se puede estar vacunando a la población adulta con los niños. Si la disponibilidad de vacunas es más limitada, bueno, eso tiene que irse graduando progresivamente, como se ha estado haciendo en Chile, que va bajando progresivamente las edades, ¿no es cierto?, hasta llegar a los niños. Así que, como le digo, todo depende de la disponibilidad. Sabemos que los niños en general tienen cuadros más leves, igual pueden haber algunos casos de complicaciones, especialmente si tienen alguna otra enfermedades, pero el mayor riesgo es a mayor edad. Entonces, como le digo, si la disponibilidad de vacuna es amplia, bueno, pueden vacunarse simultáneamente. Si no, yo creo que hay que ir escalonadamente como lo que se está haciendo en nuestro país.
¿Y en cuánto tiempo, sabemos que evidentemente no es algo tan fácil de predecir o proyectar, pero en cuánto tiempo quizás podríamos estar hablando ya de vacunación en al menos adolescentes aquí en nuestro país? Considerando que en Estados Unidos recién están empezando en este rango de 12 y 15 años y solo el laboratorio Pfizer. Claro, bueno, hay que tener presente que solo pueden recibir vacuna niños entre 12 y 16 años, porque ya Pfizer ya desde un comienzo autorizó o digamos, permitía la información utilizar esta vacuna sobre 16 años, pero de los 12 para arriba solo con vacuna Pfizer en este momento, que es donde hay información científica, ¿no es cierto?, que ha permitido su aprobación. Hay otras vacunas que están en estudio en este momento y probablemente otras se van a ir incorporando, así que eso en primer lugar, así que Pfizer solamente por ahora podría ser, como le digo, ahí es cosa de calcular, ¿no es cierto?, en la velocidad que vamos, ya vamos cerca, digamos, a avanzar al rango de 30 y 35 años probablemente la próxima semana, y así, si seguimos avanzando en algunas semanas más, probablemente lleguemos a ese rango etario. Pero es una discusión que hay que tener en Chile. Si se llega a aprobar, ¿no es cierto?, para su uso esta vacuna y empezamos a utilizarla en niños a partir de los 12 años, va a haber que evaluar si simultáneamente se puede hacer. Pero si seguimos avanzando en términos de edad, en algunas semanas más ya vamos a llegar a esos rangos etarios. ¿Y cómo evalúa usted, doctor Carlos Pérez, el proceso o el escenario actual en el que se encuentra el proceso de vacunación en nuestro país? Ya se superó esta semana la barrera de las 16 millones de dosis ya inoculadas a la población. Se apuró también un poco, se aceleró el rango etario en los que se iba aplicando la vacuna. En algún momento se vio estancado esto en el rango entre los 45 y los 50 años aproximadamente. Y ahora ya podemos ver que a partir de la próxima semana ya baja de los 35 años este proceso. Así es. A mí me parece que ha ido muy bien esto y lo más rápido que se puede, porque naturalmente que hay que pensar que no es solo disponer de las vacunas, sino que disponer del personal capacitado, ¿no es cierto?, y los lugares apropiados para poder administrar las vacunas. Y recuerde que nuestro personal de salud también ha estado sumamente ocupado en la atención de las personas con COVID-19. Entonces no ha sido tan fácil, pero bueno, muchas personas se han sumado, incluso las mismas universidades, nuestros estudiantes en los últimos años han estado colaborando y eso ha permitido ir acelerando este proceso. También el llevar la vacunación, ¿no es cierto?, a los barrios, a los sectores que tienen menos acceso con estos vacunatorios móviles, también ha sido una muy buena iniciativa. Así que yo creo que vamos a seguir, vamos bien, ¿no es cierto?, pero insisto, todavía nos quedan varias semanas más para poder cubrir a toda la población adulta en Chile y por lo tanto tenemos que seguir cuidándonos mucho, especialmente los más jóvenes que aún no reciben su vacuna y que pueden infectarse. Y a su juicio, ¿cuánto ha incidido el avance de este proceso de vacunación en esta baja sostenida que hemos visto en la cantidad de casos nuevos diariamente en las últimas semanas? Yo creo que es una mezcla de factores, porque nosotros ya habíamos observado que el número de casos y de hospitalizados en personas mayores de 70 años había disminuido drásticamente y esto probablemente lo podemos relacionar con el proceso de vacunación, especialmente a pesar que nuestros adultos mayores también se cuidan bastante. Así que la disminución tiene que ver con la vacunación, pero tiene que ver también con las medidas que se han tenido que tomar de cuarentena y el insistir en las medidas de autocuidado. Así que es una mezcla de ambas y por lo tanto las personas no deben confiarse en pensar que en la medida que ya todo el mundo está vacunado podemos, digamos, empezar a hacer lo que queramos, ¿no es cierto?, reunirnos, salir a todas partes, porque ahí es donde ocurren los contagios. Así que yo creo que es una mezcla, pero sí podemos decir con cierta certeza que la vacunación ha demostrado su efecto, tal como lo ha mostrado en otros países, especialmente en los adultos mayores, con una baja muy importante, ¿no es cierto?, en hospitalizaciones y en muertes en ese rango etario. Ahora, considerando las cifras, ya varias regiones, lo mencionábamos al principio de esta conversación, han bajado del 90% la ocupación de camas críticas. Hemos visto esta baja sostenida también en la cantidad de casos nuevos de COVID-19. Hemos visto también en estas últimas semanas cómo se ha ido bajando también o desescalando en el confinamiento, desconfinando gran parte de la región metropolitana, otras regiones del país también que se mantenían confinadas. ¿Cuál es su evaluación al respecto? ¿Está bien este desconfinamiento gradual que se ha estado aplicando en estos últimos días? A mí me parece que ha sido hecho de una manera muy prudente, porque ha ocurrido, por ejemplo, en la región metropolitana, sucedió que habían algunas comunas que ya estaban con bastantes pocos casos y casos activos,
pero por estar rodeado de otras comunas que seguían con bastantes casos, ¿no es cierto?, se mantuvo la cuarentena en más amplios sectores, y ya cuando se logró en todo el sector, ¿no es cierto?, bajas significativas, se empezó a liberar y se han ido abriendo y levantando estas cuarentenas. Así que me parece que ha sido de una manera prudente. Aquí hemos aprendido también cómo hacerlo mejor. Recuerde, en la época en que teníamos una comuna en cuarentena y la del lado no estaba en cuarentena y era bastante complicado, yo creo que ahora se ha hecho de manera más ordenada. Y también espero que las personas estén comprendiendo la importancia que tienen sus propias conductas en estos riesgos, ¿no es cierto? Así que el llamado es a seguir cuidándonos, más allá que ya podamos salir y movilizarnos, sigamos cuidándonos, por favor, porque una mascarilla es mucho más efectiva que cualquier vacuna, una mascarilla bien utilizada. Así que si las complementamos ambas, ¿no es cierto?, tenemos los resultados que ya estamos empezando a ver. Bien, doctor Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián, muchas gracias por habernos acompañado en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Buenas tardes, Marco.